Voy entonces a grabar la clase. Ya esta es nuestra penúltima clase. Dentro de 8 días vamos a tener básicamente el parcial, que ese será el último ejercicio que vamos a hacer de este track, pues de este ciclo. Y, eh, y pues nada, entonces hoy vamos a ver todo lo que corresponde a informes de la revisoría fiscal y luego de eso nos vamos a detener en el taller que cada uno de ustedes pues revisó en Semana Santa. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla y me indican cuando, por favor, la estén viendo. Profe, ahí se está viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros hemos hablado durante todo este tema del marco de la revisoría fiscal sobre las normas, las funciones y cada una de las cosas que competen al revisor. Hablábamos entonces de la historia, hablábamos también de las funciones que tiene el revisor fiscal, el código de ética y algunas normas que cobijan el ejercicio de la revisoría fiscal. Entonces está la ley 1314 del 2009, el decreto 302 del 2015, el decreto 2701 del 2015 que regula las normas internacionales de contabilidad, las NIA, el código de ética de las normas ISAE, las normas de aseguramiento de la información, bueno, entre muchas otras normas que cobijan la profesión del contador como revisor fiscal. También vimos qué empresas son las obligadas a tener el revisor fiscal y vimos un poco del proceso de la auditoría, o sea, eso fue un pincelazo del proceso de la auditoría dentro de una organización. Eso lo vimos para tocar el tema correspondiente a papeles de trabajo y todo lo que tiene que ver con los documentos soportes del informe de la revisoría fiscal. Y ya para finalizar, entonces tenemos el informe como tal del revisor fiscal, que compone el informe del revisor fiscal y cuáles son las maneras en que el revisor fiscal puede expresar su opinión. Eso es lo que vamos a centrar en el día de hoy. Recordarles también que vimos las atestaciones, también los informes, los resúmenes que puede hacer el revisor fiscal de manera parcial o de manera diaria, dependiendo del ejercicio de sus funciones y también del ejercicio de la empresa. Vimos las denuncias y cómo puede el revisor fiscal hacer cualquier tipo de denuncias ante cualquier órgano. Y también vimos y conocimos las sanciones y las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Entonces vimos que habían sanciones de tipo disciplinario, que esa la ejerce la Junta Central de Contadores. Vimos también las sanciones de tipo fiscal o hasta penal en el caso de algunas situaciones que se puedan presentar. Ustedes hicieron por allí un ensayo con respecto al revisor fiscal en el sector público y más adelante pues vamos a hablar un poquito del tema. Pero hoy nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de informes. Entonces, el informe del revisor fiscal, después de toda su auditoría, se resume en unas pocas páginas en las cuales él expresa su opinión y luego de su opinión establece cuáles son las normas aplicadas en ese proceso. Pero antes de establecer su opinión hay un ejercicio que es que él informa a través del escrito que hace cuál es el alcance de la auditoría. Y quisiera preguntarles a ustedes, de acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿qué es el alcance de la auditoría? ¿O qué quiere decir el alcance de la auditoría? Nosotros lo hablamos las clases anteriores, de pronto para refrescar y activarnos después de Semana Santa. Profe, el alcance de la auditoría es lo que yo y el equipo de trabajo vamos a auditar, un porcentaje, porque pues, en total no se podría auditar toda la empresa. Muy bien.
El alcance de auditoría establece hasta dónde llegó mi información, la información suministrada y hasta dónde yo puedo expresar una opinión. Pero, cuidado, dentro del ejercicio de la revisoría fiscal, nosotros no podemos sacarnos en limpio porque nosotros solo pudimos ver un pedacito de los estados financieros o un pedacito de del proceso de producción. Nosotros debemos tomar una muestra que sea suficiente para que la información obtenida a través de esa muestra revele la realidad del 100% de las operaciones. Entonces ahí es importante decir que el examen de los estados financieros no se reduce a mi alcance de auditoría, o sea, el pedacito que tomé de la auditoría. Realmente hace o informa sobre la totalidad de las partidas que componen los estados financieros. Eso es lo más importante. Entonces usted como revisor no va a poder decir, en mi opinión, el alcance de la auditoría fue solo de la cartera y considero que está bien. No. Usted deberá decir, en mi opinión, los estados financieros completos, aunque mi alcance de auditoría fue específicamente de estas cuentas, pero los estados financieros completos están conforme a las normas internacionales de contabilidad o se cumplió las normas jurídicas o legales a las que haya lugar dependiendo de lo que estamos hablando. Entonces, no solo compete un pedacito del informe de lo que yo audité, sino todo. Pero primero yo hablo acerca de hasta dónde hice la auditoría. Y luego de eso viene un componente importante y es mi opinión. Aquí vamos a ver algunas de las opiniones que existen con respecto a los estados financieros. Entonces, inicialmente ustedes indican cuáles son los estados financieros auditados. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿cuáles son los estados financieros que debe expedir una empresa por lo menos cada año? ¿Quién me dice? Balance general está de resultados, profe. ¿Y cuál otro? Eh, Balance general, que ya no se llama balance general realmente. No sé si saben cómo se llama ahora. Estado de situación. equivalentes. Entonces, el primero es el estado de situación financiera, que antes lo llamábamos balance general. ¿Cuál es el segundo? Dayana, por ejemplo, ¿nos puedes decir cuál es el segundo estado financiero que se hace en una empresa? El estado de resultados, profe. El estado de resultados, muy bien. ¿Cuál otro? Profe, el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, muy bien. Faltan dos más. ¿Cuál sigue? Bueno, entonces está El de flujos de caja, profe. Ajá, flujos de caja efectivo. Y el último, ¿cuál será el último? Bueno, el último son las notas a los estados financieros, que antes no eran considerados un estado financiero bajo la ley, perdón, el decreto 2649 y la ley 43 del 90. Nosotros no considerábamos las notas a los estados financieros como un estado financiero, pero las normas internacionales nos dijeron sí, eso es un estado financiero. Así que esos son los 5 estados financieros que nosotros debemos auditar como revisores fiscales. Entonces, hasta las notas nosotros debemos revisarlas. Y de acuerdo a las normas internacionales, hay una forma específica de hacer las notas contables.
donde nosotros identificamos la cuenta, determinamos cuál es el valor, es su movimiento, cuáles son los datos importantes con respecto a la cuenta. Por ejemplo, si es una cuenta del activo, entonces cuál es su política de depreciación y debe estar incluida dentro de las notas. Si nosotros no vemos eso en los estados financieros, podríamos hacer observaciones al caso y decirles, por favor, corrijan las notas a los estados financieros. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar cuáles son los estados financieros que audité. Lo segundo, lo que hablábamos era el alcance de la auditoría y su naturaleza. Entonces, cuando hablábamos de auditoría, nosotros aplicábamos varios tipos de auditoría. Recordemos cuáles son esos tipos. Juan Andrés Henao. Señor, ¿Cuáles son los tipos de auditoría? déjeme, profe, los miro por acá, se los alcancé a anotar. Ujú. Pues me imagino, pues, la verdad no los tengo acá, pero me imagino que es auditoría interna y externa. Ok, no. Dentro de las auditorías hay una auditoría que es interna y externa, pero las que se aplican desde el punto de vista de la revisoría fiscal es la auditoría financiera, la auditoría de gestión, la auditoría de Cumplimiento y de cumplimiento. gestión. ¿Y cuál otra? Cumplimiento financiero y de gestión. Ajá, muy bien. Entonces, nosotros determinamos cuál fue el tipo de auditoría que nosotros establecimos en nuestro ejercicio de revisoría fiscal, ¿cierto? Y el último punto de ese informe que nosotros presentamos, pues es la opinión de esos estados financieros. Entonces, la opinión, nosotros la podemos ver en cuatro estados específicamente. El primero es limpio y sin salvedades, ya lo vamos a ver a más detalle. El segundo es con excepciones. El tercero es negativo o adversa. Y negación de dictamen o abstención de opinión. Esos son los 4 tipos de expresión de opinión en un dictamen. Y usted lo puede hacer en cualquier momento siempre y cuando tenga las evidencias suficientes para hacer cualquier tipo de opinión que estamos presentando en este momento. No necesariamente porque algo, digamos, o no cumpla con las normas internacionales, usted no deba firmar los estados financieros. Al contrario, usted deberá firmar los estados financieros, pero en su dictamen de revisoría fiscal deberá expresar su opinión. ¿Eso qué va a hacer? Va a salvaguardar su criterio profesional y si el estado financiero se encuentra malo o errado, entonces será responsabilidad de la administración y del contador en este caso, quien hizo la información contable, los que deberán asumir las responsabilidades del caso. Pero si usted no deja ninguna expresión de opinión o con salvedades o sin salvedades, entonces usted deberá ser responsable de lo que compete a ese estado financiero. Entonces vamos a ver rápidamente los dictámenes. El dictamen, el primero que vemos es el dictamen limpio. Este dictamen es que usted declara que los estados financieros son razonablemente o están razonables con la información financiera, pero no solo financiera, sino también social, económica y patrimonial. O sea, usted está diciendo que todos los estados financieros revelan la realidad del ente económico. Entonces, si ahí aparecen 50 millones de activos, es porque usted tiene la seguridad de que existen los 50 millones de activos. Si usted miró los estados financieros, entonces determinó que las políticas contables que se tienen de ese estado se aplicaron de la manera correcta.
se determinó una depreciación y esa política se empezó a aplicar en el estado financiero, usted está seguro de que la depreciación se aplicó de manera correcta. Pero no solo eso, sino que usted también está diciendo que se cumplieron con las normas ambientales, se cumplieron con las normas legales, entonces ahí hay unos saldos de nómina. Usted podrá decir, sí, la nómina fue pagada correctamente, las horas extras fueron pagadas correctamente, las incapacidades y todo lo demás que tiene que ver con la nómina, entonces fue hecho de manera correcta. Las retenciones en la fuente que se practicaron y los pagos de las mismas a la DIAN fueron correctas y todo está bajo los principios de la contabilidad generalmente aceptada, o sea, en este caso las NIF. Eso es un dictamen limpio. Entonces, ¿y cómo se expresa? Básicamente usted expresa que su opinión, bueno, ahorita lo vamos a ver un poco en un ejemplo, pero que la opinión que usted está dando es que todo cumple con las normas generalmente aceptadas. Ahora, luego de esto tenemos un dictamen con salvedades. Y este dictamen con salvedades es que, aunque está muy bien el estado financiero, presenta algunas excepciones a la norma, pero que son excepciones que son corregibles. ¿Sí? Por ejemplo, de pronto la depreciación se aplicó de manera incorrecta o su cálculo no fue acertado, entonces usted coloca las evidencias de eso y dice que se debe corregir la declaración, perdón, la depreciación. Eso, si no afecta importantemente el pago de impuestos y todo lo que nosotros hayamos cancelado de manera tributaria. Entonces, si usted pagó y todo está bien, solo que es importante hacer los ajustes contables del caso, pues usted expresa una opinión con salvedades y determina cuál fue la operación o cuáles fueron las operaciones que encontraron están erradas y deben subsanar. Por ejemplo, en el taller que nosotros hicimos, el taller número 2 o el taller número 1, son talleres que pueden ser solucionados prontamente. Son ajustes que son fáciles de hacer y se puede corregir la contabilidad. En ese caso, usted como revisor fiscal deberá dar un dictamen diciendo que su opinión es que el dictamen es limpia o digamos que no tiene ninguna dificultad, pero con las siguientes salvedades. Esas frases son lo importantes. Cuando usted da un dictamen limpio, debe escribir directamente y la contabilidad está conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando usted dice esto, es porque es un dictamen limpio. Pero cuando usted dice de conformidad a los estados financieros, consideramos que cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados, salvo, y usted ya le coloca salvo, entonces ya no es un dictamen limpio, sino un dictamen con salvedades. Y esa palabra salvo lo que permite es que usted pueda expresar, salvo esta transacción que tiene esta situación, salvo estos ajustes que no se han organizado, bueno, en fin, todo lo que usted haya podido detectar, entonces usted lo determina dentro del dictamen. Ahora, el dictamen es una carta donde usted expresa su opinión, pero todas las evidencias, como yo les decía en las clases anteriores, harán parte del anexo a ese dictamen. Y es ahí donde usted debe reflejar pues todas las evidencias que donde encontró esas falencias. ¿Listo? La siguiente opinión es un dictamen negativo u opinión adversa, y es que usted determina, después de hacer toda la auditoría de los estados financieros, que esos estados financieros no presentan una situación financiera razonable. O sea, no cumplen con las normas de contabilidad, no cumplen con la realidad financiera, social y patrimonial del ente económico, a razón de muchas cosas, porque
quizás la información tributaria no fue calculada de la manera correcta, porque los activos o los activos financieros, activos fijos, inventarios están inflados o están extremadamente bajos con respecto a la realidad. Y todo eso usted lo puede encontrar y puede expresar su opinión, pero claramente cuando usted expresa esta opinión, deberá anexar cada una de las evidencias de estas situaciones. Entonces, un ejemplo es que usted encontró que una maquinaria que estaba archivada o guardada es material, es muy, muy costosa y no está representando los estados financieros. Pero usted dentro de los documentos que encuentra la titularidad de esas máquinas a nombre de la empresa. Eso hace que los estados financieros cambien de manera importante. Ya no es un ajuste pequeño, ya no es una situación que se dio por mala digitación o un cálculo pequeño, sino que se omitieron activos que son importantes para la empresa. Razón por la cual entonces usted podrá hacer un dictamen negativo y dice específicamente en el dictamen, no presenta una situación financiera razonable. Eso es importante para que aparezca allí. Y la última opinión al respecto es la abstención de opinión. Y en esta abstención de opinión solo aplica para cuando definitivamente usted no pudo acceder a la información. Usted como revisor fiscal quizás pidió hacer un inventario general de herramientas o de, no sé, el inventario para la venta, pero no fue posible. Quizás usted hizo una encuesta y las personas no le respondieron la encuesta. Quizás usted quiso circularizar a los proveedores y le pidió al contador que le enviara los nombres y los teléfonos y el contacto para poder hacer contacto con ellos y hacer la circularización y no fue posible. Entonces, cuando usted encuentra todo ese tipo de situaciones donde usted no puede validar la información contable y financiera, básicamente usted hace se abstiene de dar cualquier opinión y dice que pues obviamente dentro de su ejercicio profesional le es imposible determinar si los estados financieros cumplen o no cumplen. Eso pocas veces pasa, pero nos dan la opción de manera legal a fin de que si se presenta en la realidad, pues usted pueda tener la herramienta de abstenerse de dar alguna opinión. Y es totalmente legal. Nadie le podrá decir a usted que como revisor fiscal usted tiene la obligación de dar la opinión y no sé qué. Usted puede expresarlo y obviamente deberá presentar las evidencias del caso. Los correos en los cuales usted solicitó información y no se la entregaron, las cartas escritas que envió, no sé, correos electrónicos, chats, cualquier cosa que le sirva de evidencia para demostrar que efectivamente la información no llegó a sus manos. De estas 4 opciones de opinión, ¿tienen alguna duda al respecto? No, profe. Todo está claro. Perfecto. Como les decía hace un rato, cuando nosotros emitimos una opinión con salvedades, en el párrafo central deberá decir que es con salvedades y deberá informar cuáles son esas salvedades. No muy extenso, no de manera extensa explicar qué pasó, sino que por el contrario citar cuáles son las novedades que se presentaron y dirigir al usuario de la información al anexo. Entonces, adicional a estas situaciones, encontrará más información en el anexo número 1 del dictamen financiero. Entonces, eso le va a permitir al usuario de la información, pues, dirigirse a los anexos. Pero es importante que usted explique el porqué en cada una de esas situaciones.
Mínimamente, y esto es de acuerdo al artículo 208 del Código de Comercio, lo que se establece como mínimo que debe tener un informe de revisoría fiscal en dictamen deberá ser lo siguiente. Primero, cómo se ha obtenido la información para cumplir las funciones. Usted debe expresar en un párrafo corto cómo se ha cumplido o se ha recolectado esa información. Ya usted determinará las técnicas necesarias de auditoría para hacer este tema. El segundo punto es si se han seguido los procedimientos aconsejados y las técnicas de intervención de cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si usted ha aplicado las normas de auditoría actuales, que son las NIA, entonces usted expresa que efectivamente dentro del procedimiento de la auditoría ha aplicado las normas internacionales y eso debe estar necesariamente incluido dentro del informe. Allí lo que les decía entonces, usted debe expresar si la contabilidad, como número 3, cumple con las normas y técnicas contables que generalmente se conocen en la organización y en el país. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la ley 1314 y las normas internacionales y financieras de la contabilidad son las que nos rigen. Entonces, en este caso, ustedes son responsables de verificar que se están cumpliendo con las NIF a cabalidad. Y luego de verificarlo, deben plasmarlo en el informe. Ustedes deben decir, sí, se cumple con las normas internacionales de información financiera, que estas normas se ajustan a los estatutos y a las decisiones directivas que se hayan tomado. Eso es importante, indispensable que aparezca dentro de del informe del revisor fiscal. En cuarto punto, si el balance del estado de pérdidas, o en el caso de pérdidas y ganancias, estado de resultados, han sido tomados fielmente los libros. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Antes, hace muchísimos años, la contabilidad se manejaba a través de libros físicos y las personas físicamente tenían que tomar apuntes. Ahora, los que son auxiliares contables manejan el paquete contable, dan fe de que cuando uno entra a un paquete como SIIGO o bueno, cualquier otro paquete contable, usted va a ver diferentes libros, los auxiliares de los libros de las cuentas, los auxiliares del libro mayor y balance, el libro diario, todos esos libros se siguen manejando. Solo que nosotros en el ejercicio de la profesión casi no los usamos, pues digamos, diariamente. Pero son libros que la norma todavía nos solicita tener. En este caso, cuando yo expreso en mi informe de revisoría fiscal que los saldos fueron tomados fielmente, estoy diciendo que el estado financiero fue producto de los libros de contabilidad que hoy están consignados en un paquete contable. ¿Qué pasa mucho? Pasa en las empresas que los paquetes contables pues generan un estado financiero y no es tan bonito, no tiene el tipo de letra que corresponde o que quiero hacerlo más estéticamente más bonito. Y en el paso del aplicativo al estado financiero final presentado, muchas veces, y eso pasa mucho,